Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tantas lunas sin escucharnos. Habla Camilo desde una helada ahora ciudad de Valdivia, algo contagiado por este virus que busca eliminar a la mitad de nuestra población del planeta. Y se encuentra junto a mí en esta videollamada la misma persona que me acompañó y la misma mitad de este intento de podcast que estamos armando, que es don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están acá, Camilo? Gente que nos está escuchando. Acá desde un búnker ubicado en la cada vez más helada ciudad de Valdivia, pero optimista que la situación va a mejorar. Y una muestra de esto es que seguimos acá con el podcast después de algunas semanas de inactividad, pero siempre tramando cuál iba a ser el siguiente episodio para conversar, para diseccionar y que también nos sirva a nosotros como una especie de alivio entre estas semanas que yo creo que para todos no han sido gratas. Y pucha, la ficción en este caso tiene harto que ayudarnos, yo creo, a nivel mental, para relajarnos, para volver a hacernos creer, así que vamos a mejorar. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca, po. El día de hoy nosotros queríamos conversar sobre dos películas, dos, no sé si grandes películas, pero por lo menos dos blockbusters, dos de esas películas comercialmente gigantes, importantes, probablemente del último, no sé, de los últimos, la última década por lo menos, los últimos 10 años, que son básicamente el cierre de el primer ciclo de Marvel Studios, la Infinity Saga, el cierre de la fase 3. Estamos hablando concretamente de Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Dos, yo creo que películas que la gente esperó, pero que no sabía que esperaban. Yo siento que esta saga de Marvel, si bien se Ujú. sucedían películas con mucha expectación, puedo poner un a modo de ejemplo, tal vez Civil War, que funciona muy bien como película evento, porque junta Ujú. personajes bajo la premisa del Capitán América. Hay algo que pasa que, bueno, hay gente que puede encontrar que no fue tan jugado, que sí fue jugado, pero que te da la sensación de que cuando estos personajes se juntan en una película es que algo grande va a pasar. La premisa en estas dos películas que tuvieron solamente un año de diferencia es que hacer eso mismo de Civil War con lo que expliqué, que es juntar a los personajes, pero en este caso ponerlo en un contexto cósmico. Y yo siento que ese fue mucho del atractivo que generó la película, sobre todo en la aparición del primer tráiler. Sí, po. A ver, como para hacer un poco de historia, Infinity War llegó, claro, llegó a los cines en 2018, pero fue anunciada 4 años antes. En octubre del 2014, Marvel, bueno, más que Marvel, la cabeza, el sombrero de Marvel, que es Kevin Feige, o Feige, nunca sabía muy bien cómo se pronuncia su apellido, Don K, realizó una conferencia, un evento en un teatro estadounidense en el que a la prensa no le mostró, sino que les comentó cuál era el futuro de Marvel, los planes que tenían de cara a los próximos años. En ese momento, en un Marvel Studios que estaba terminando su fase 2, se venía su segunda entrega de los Vengadores, que era Avengers Age of Ultron, y con eso, bueno, después se agregó finalmente Ant-Man para cerrar la segunda fase, pero con eso ya se está dando, digamos, por cerrado el segundo capítulo, con las secuelas de todas las películas, con el regreso de los Vengadores como agrupación, como película crossover. Y dentro de las secuelas y las nuevas películas que se anunciaron en aquel evento, entre las que te puedo nombrar Capitán América Civil War, que inicialmente fue propuesta como Serpent Society en realidad para molestar a la gente, pero finalmente en el mismo evento se confirmó que iba a ser Civil War, se confirmó a Robert Downey Jr., se presentó a Black Panther como un personaje que iba a ser parte de la historia. Eh, y luego de eso se sumó Thor Ragnarok y finalmente llegamos, además de películas nuevas como Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Doctor Strange, Black Panther, Captain Marvel, Inhumans. Eh, y todo eso se cerró con el anuncio de
dos películas que eran las que iban a cerrar en ese momento, que eran Avengers inicialmente, Infinity War parte uno y parte 2. Así se presentaron, que el mismo título, pero con la diferencia de números. Yo eso, sabes que no lo recordaba. Ujú. Recuerdo haber visto alguna vez a alguien, haberle leído decir cuánto daño le hiciste al mundo del cine de Harry Potter con haber dividido tu final. Em, pero sí, pues Avengers se subió a ese carro. Pero igual tiene concordancia, es una historia larga para ser contado solamente en una sola película, aunque fuese un metraje de 3 horas. El finalizar la saga del infinito se entendía que fuese en dos partes, más cuando en ese tiempo yo no sé si es que DC ya había presentado Batman versus Superman, y también se sabía que el plan inicial era que la Justice League también tuviese dos partes. Yo ahí no manejo los tiempos, pero sé que ambas supuestamente en un inicio iban a estar confrontadas en el tema de que, claro, una iba a ser Justice League primera y segunda parte, e Infinity War también por su parte, una película dividida en dos En dos. episodios. Sí. Bueno, eventualmente con el paso del tiempo se acercó todo lo que tenía que ver con Infinity War, sabíamos muy poco, en realidad se siguieron, a ver, a partir de ese minuto siguieron desarrollándose las otras películas, empezó a prestársele más atención a las gemas del infinito y especular cuál aparecería dónde y cuándo y cómo y qué sé yo, y ya más acercado la fecha del estreno, se empezó a generar un hype un poco de los fanáticos. Es que había razones para tener hype, si pese a que uno pueda tener ciertas aprensiones sobre cómo se iba llevando la saga. Tal vez el tenor que tuvo Thor Ragnarok no era el adecuado para cierto grupo de personas. Tú ibas sintiendo que el relato de esta saga tenía coherencia, las gemas iban apareciendo como para unificar todas estas historias que tal vez no ocurrían todos en el mismo espacio locacional. Tú sentías esa sensación de que todo estaba dentro de un mismo universo, y ya no era tanto la interacción de los personajes, por más que, claro, uno pueda tener a Hulk en Ragnarok. Tú sentías que todo era parte de un relato coral, y siento que eso es algo que afortunadamente se encuentra súper presente en Infinity War, que personalmente a mí me parece una película que está súper bien construida, y que tiene mucho que ver con todo lo que antes había ocurrido en el universo de estos personajes, donde uno también sentía que había una evolución en torno a lo que se había presentado hace 10 años atrás. Exacto. Y el tema con eso, o uno de los temas con eso, es que fácilmente la película podría haber sido un guatazo. O sea, siento yo que pasó con Era de Ultron, que se había creado igual mucha expectativa porque se estrenó poco después de que se anunciara todo esto, desde que esta idea del MCU como un todo gigante ya estaba agarrando vuelo, entonces todos esperábamos que la era de Ultron sea básicamente, no sé, básicamente Infinity War, ¿cachai? Eh, pero, y por eso tuvimos algunas como, no sé si decepciones o fallas o qué, pero tal vez el hype o el sobrepensamiento, la sobreestimulación nos falló. Yo siento que eso pasó con Civil War, pasó con Age of Ultron, aunque Age of Ultron, claro, si era tal vez más, los guatazos sí era más grande, a diferencia de Civil War, que yo creo que hay más cosas que, que se le pueden rescatar. O sea, para mí, por ejemplo, a mí Era de Ultron me gusta mucho, me entretiene mucho, yo diría uno de mis placeres culpables, pero entiendo que a mucha gente no le gusta, que lo encuentre ahí nomás porque, nada, pues, prometió mucho y en realidad no se acercó tanto a eso que prometió. Pero en Infinity War no pasó eso, tal vez porque se reveló poca información, porque en su momento salió un tráiler filtrado. Lo único que supimos fue hasta meses antes que salió un tráiler filtrado en una Comic Con que poca gente pudo ver, que yo recuerdo que lo vi porque lo filtraron en internet y por ahí estaba, y se escucha con gritos de personas y se ve el Capitán América con barba por primera vez y quedan todos locos y termina con una escena de... ¿Sabes lo que recuerdo mucho de ese video? Que comenzaba con el diálogo entre Capitán América y Tony Stark en Era de Ultron,
el diálogo en el que Tony le dice como eso fuera del espacio, ahí es otra cosa. Eh, y le pregunta, ¿y cómo pensaban vencerlos? Y el capitán le dice, juntos. Y Tony le responde, perdemos. Y el capitán le responde, bueno, hacemos eso juntos también. Y de ahí partía el tráiler de Infinity War, donde todos sabíamos que claramente iban a irse de patada en la raja. Eh, y de ahí nada, pues era solo hype para arriba, porque era un secreto súper bien guardado, del que no sabíamos nada, del que no habían fotos filtradas, ni información. Se sabía que el tema era la gema del infinito, pero nada más. Pero en ese caso Infinity War fue una película que si bien la gente esperó, yo creo que la gente no sabía que le esperaba, pero realmente le esperaba, igual tenía una mochila súper grande que cargar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo encuentro que Civil War, que es la película para mí antecesora de Infinity War, Ujú. eh, no tuvo como esa sensación de que algo importante había ocurrido. Ya. Infinity War uno la siente como una película donde todo lo que uno pudo haber pensado como una tragedia para este grupo de héroes ocurriese, bueno, tú lo ves ante tus ojos. La película tiene ese toque de relato trágico donde los héroes se esfuerzan, pero finalmente porque hay una fuerza superior no pueden desarrollarse como normalmente en un cuento clásico sobre héroes encapotados hubiese ocurrido. Y para mí eso es una apuesta súper grande, independiente que va a haber una segunda parte porque está anunciada antes de la primera. Siento que de hecho la óptica con la cual se cuenta la película desde el villano es algo súper novedoso para el cine de franquicia superheroica. Encuentro que, bueno, no es algo común, no es algo que se hubiese hecho antes, y la tarea, en este caso, los hermanos Rousseau lo sacaron de forma magnífica. Sí, vamos, a propósito de eso, vamos a la película, dejemos de darnos tanta vuelta, eso es como para saber cómo llegamos con esas expectativas súper altas y nos encontramos con esta película que a definidas cuentas, yo creo que a esta altura el que escuche esto la vio y probablemente más de una vez. Yo cuando la pillo en la tele trato de saltármela porque si me quedo pegado, me quedo pegado. La parte que esté sigo y si trato de salir me cuesta mucho dejar de verla porque me Es que gusta mucho. es una película donde constantemente están pasando cosas. Exacto. Y en una película coral de muchos personajes, pero donde siempre la voz del principal es la que uno más siente, a uno le genera como esa sensación de saber qué va a pasar con este personaje que aparte uno lo había visto en otras películas, pero este es su gran momento. Y en Esta era este su caso, película. Thanos como personaje encuentro que lo escribieron de una forma puta súper atractiva, te muestran que tiene motivaciones reales, uno se compra el discurso porque, a ver, cuando hay un villano que tiene una motivación y esa motivación no tiene que ser algo esencialmente malo, como en este Ujú. caso el hombre es un prácticamente, bueno, no prácticamente, sino que él es un ecoterrorista. Él ve la función de el universo para progresar, tiene que ver mermado su población hacia la mitad. Entonces, si es que uno logra conectar con este pensamiento, te das cuenta que, claro, en la película es un villano porque su moralidad está contraria a la que tienen los héroes que uno entiende como los héroes, que son los campeones de la Tierra en este caso, Ujú. pero uno puede empatizar con la forma de pensar de este sujeto. Que lo que tiene Thanos es que, o el Thanos de las películas, de la película por lo menos, es que es un Thanos racional, que basa su discurso, como bien decías tú, sus motivaciones, eh, justamente en eso. De hecho, un poco antes de que nos pusiéramos a hablar, veía un video de un canal de YouTube que si es que a alguien le interesa lo recomiendo mucho, que es Wisecrack, que suben videos de series, películas, cultura pop en general, pero los analizan desde la filosofía o desde la sociología o desde un poco corrientes académicas distintas. Y hay un video que tienen sobre Thanos, sobre la diferencia entre el Thanos de los cómics y el de la película,
Y él decía justamente eso, que por ejemplo el Thanos de los cómics actúa motivado por su amor a la muerte, que es muy propio del Estados Unidos de los 60, 70, donde era un tema súper latente, pero hoy en día la muerte es como, como que no es un tópico o algo que sea central para las personas, a diferencia de lo que sí es la información, de lo que es el raciocinio, la sobreinformación. Entonces, claro, el Thanos de acá es un Thanos mucho más racional y por eso nos hace mucho más sentido, porque argumenta y porque hace argumentos que parecen ser coherentes, lógicos, ¿cachai? Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con la ética detrás de ello, pero no se le puede acusar de ser impulsivo, de ser visceral, sino que es un villano que raciocina, o sea, y para Marvel, que además había no pecado, pero había sufrido mucho del mal del villano, de tener villanos penca, ¿cachai? De tener uno que otro, el Loki que lo exprimió lo más que pudo, eh, y tal vez uno por ahí o por allá. Eh, Thanos viene a. Tenía la pega de cumplir, digamos, ser el villano que todos estaban esperando ver en la película que todos esperaban ver. Y como dices tú, creo que cumplió. Pequeño resumen de la película, como decíamos, porque a eso nos referíamos. Eh, entonces, Infinity War, ¿cómo parte? Parte con el ataque de Thanos a la nave en la que están los Asgardianos, luego de Thor Ragnarok, cuando iban a irse a la Tierra todos. En ese minuto, en esos primeros minutos, descubrimos que Thanos ya tiene la gema del poder, la gema que aparece en Guardianes de la Galaxia, y está en búsqueda del tercer acto, que es la gema del espacio, que hasta ese minuto nosotros presumíamos, pero ahí se confirma que Loki la había robado el lugar secreto que tenía Odín donde guardaba las reliquias. No deja de ser un comienzo súper poderoso O porque sea, sí, pues parte súper creo, arriba. creo que choca, pero de golpe, con el tenor medio, bueno, no medio, sino de comedia que tenía Thor Ragnarok, y esta tragedia parte con la tripulación totalmente destrozada. No hay que olvidar que en esa tripulación viajaban familias de asgardianos, entonces es un modo muy jugado de comenzar una película, más sobre todo cuando el personaje que constantemente está coqueteando con burlar la muerte, en este caso Loki, a los minutos de comenzar fallece, po, y de una forma bastante violenta, en una batalla donde no tiene por dónde cresta ganar y ante los ojos de su hermano, siendo que Y en la película anterior ya había obtenido el personaje algo de redención al batallar, en este caso junto con Thor. Si Loki no es un villano en Thor Ragnarok, no, es como un secundario, es algo raro. un Claro, sidekick canallesco, pero no un villano de ninguna forma, que sí había cumplido ese papel en Dark World y sobre todo en Avengers la primera. sí, y pasa lo que dices tú, o sea, si recordamos esas primeras imágenes son básicamente Thanos teniendo a Thor de la cabeza, no sé, fuego por todos lados, eh, y eventualmente peleando contra Hulk, y Thanos peleando como por entretención, le saca la cresta, y Hulk queda traumado y no aparece nunca más. Eh, y después, como dices tú, toma a Loki, lo desnuca, lo tira, que queda tirado frente a una cámara, y para que no queden dudas, dice no resurrections this time, una cosa así. Como, claro, si lo que siempre reí, bueno, esta vez no. Estamos De hablando de una los primeros forma, 5 minutos de película, ¿cachai? no, aparte poderoso. Y de hecho esa escena igual tiene la muerte de un personaje que, si bien no era tal vez principal, pero sí era importante, en este caso Heimdall, que es Ah, la claro, sí, persona que pues. afortunadamente con el Bifrost manda de vuelta a Hulk a la Tierra, y uno ya después ve la apertura de créditos y te sientes ya en esta tragedia que está ocurriendo, y como bien decías, pues solamente el inicio de la película. Entonces, para volver a la historia, tenemos eso, y en la Tierra básicamente después llegan los hijos de Thanos a buscar las gemas que están en la Tierra, que son tres. Sin embargo, logran solamente atrapar a el Doctor Strange y llevárselo al espacio. La película se divide como en tres partes. Entonces se llevan a Doctor Strange al espacio y vemos que Tony lo sale persiguiendo junto a Spider-Man,
Mientras que en la Tierra en paralelo los Vengadores que quedan, que son básicamente el Team Cap, Capitán América, Black Widow, Falcon, la Bruja Escarlata, Visión y Hulk ahora, eh, están tratando de arreglárselas sabiendo que ellos tienen ya una gema, que es la de Visión, como tienen una gema en sus manos, saben dónde está. Entonces tienen que tratar de evitar a toda costa que Thanos la obtenga y lidian con ese plan mientras Tony con Peter van al espacio y en paralelo en el espacio está Thor junto a los Guardianes de la Galaxia tratando de recrearse un arma que le permita matar a Thanos, que en este caso es el Stormbreaker. La película deambula en eso, y básicamente, como decías tú, como está centrada en Thanos, tenemos cómo Thanos va consiguiendo las gemas. Consigue primero la gema, la del poder que él la tenía, empieza consiguiendo la del espacio, luego consigue la gema de realidad de manos del coleccionista, y donde se cruza con los guardianes y se va con Gamora, y donde Peter Quill lo enfrenta cara a cara, pero no logra hacer nada porque en ese momento Thanos ya tenía la gema de realidad, primera vez que utiliza una gema y que nosotros vemos cómo la utiliza. Um, y termina yéndose a Vormir, que es este planeta donde tenemos una de las primeras sorpresas de la película, que es la aparición de Red Skull, que no la vi por ninguna parte, que quedé loco cuando apareció. De hecho, siento que esa fue, claro, es un fan service Para cagar. declaradísimo, hasta tal vez que alguien lo puede encontrar medio burdo, pero a uno que le gustan esos personajes y que se le echaba mucho de menos en las continuaciones, sobre todo de Capitán América, fue bastante sorpresivo y pese a que el personaje no fue interpretado por Hugo Weaving, que fue la persona que hizo este papel en First Avenger, Ujú. la funcionaba perfecto porque siento que todas las escenas de Thanos sirven para ilustrar este villano, pero es un villano también trágico. En Sí. este caso, claro, pese a que él es un tirano, se podría decir que es un asesino multiversal, le dan un contexto donde él, para ganar algo que deseaba mucho, tuvo que sacrificar a alguien al cual él genuinamente sentía un aprecio de padre e hijo, pese a que, bueno, en la misma película lo dicen, Gamora no era más que una hija adoptiva que tuvo, pero que pucha, sí, Gamora era la asesina letal que demostró ser en las películas anteriores, fue gracias a que era hija de su padre, en este caso, el titán loco. Exacto. Entonces Thanos consigue la gema de realidad y va a Titan, que es donde está Tony Stark junto a Doctor Strange y Spider-Man, quienes a su vez se cruzan ahí con los Guardianes de la Galaxia, para conseguir la gema del tiempo. Gema del tiempo que Doctor Strange había prometido que nunca iba a entregar, pero que finalmente hace, luego de haber visto las 14 mil millones de realidades en las que estaba este conflicto donde ganábamos solamente en uno. Inicialmente no sabíamos por qué entregó la gema eventualmente, o sea, en teoría no lo sabemos, pero yo creo que todos dilucidamos que se entregó porque esa era la única manera de ganar, de que Tony estuviera vivo. Y ya vamos a llegar a eso, pero le entrega la gema, tanto la obtiene, se pelea con Tony Stark, le reconoce que sabe de él, que él también está em, maldecido con conocimiento, Bueno, como dice. y Eh, Dime. esa escena encuentro que está súper bien construida, ¿por qué? Porque es la primera interacción de personajes tan disímiles como en este caso eres Stark, que es un científico con los Guardianes de la Galaxia que poco y nada tienen que ver o que no habían tenido poco y nada que ver con el universo de Avengers que estaban en la Tierra. Y esa Ujú. interacción era algo súper esperado por los fans y creo que no decepcionó. La interacción No, que tienen Stark con Peter Quill son chistosas, le dan para que ambos personajes se luzcan siendo quienes son, no forzando para que quepan en la misma situación y la resolución que tiene todo esto una vez que ya Thanos llega y hace la declaración que, bueno, en este caso se sabe que él asesinó a Gamora, uno siente que las reacciones de los personajes, pucha, tienen tanto que ver con lo que ya se había mostrado que en ningún momento sientes que el relato es forzado. Y para mí eso es una muy buena ganada de Infinity War porque en esta película coral, donde hay tantos personajes, hay tantas motivaciones, hicieron muy bien al escribir un guión donde los personajes no tengan que actuar de una forma que era diferente a lo que ya se había mostrado con la intencionalidad de que hacer que la película siga adelante su redil. Y eso es una
de las muy buenas cosas que siento que tiene Infinity War a nivel de guión, que pese a que es una película para ser de superhéroes larga, Ujú. eh, todos los personajes tienen un momento de lucimiento personal, independiente de su, de su realce que tengan en la historia, pero todo funciona como un relojito. Y para mí eso es algo súper importante porque acá hay personajes que, como por ejemplo los mismos Guardianes de la Galaxia, que tienen que estar muy bien delimitados para hacerlos calzar, por ejemplo, con Doctor Strange, que no tienen absolutamente nada que ver y que sigan siendo parte de una misma historia que se sienta orgánica. A mí Infinity War es una película orgánica, donde los personajes, como ya lo mencioné, no se sienten forzados para interactuar los unos con los otros. Sí, se siente súper natural ese desarrollo, estoy de acuerdo. Finalmente consigue la gema del tiempo, va a la Tierra, él solo donde está liderándose, llevándose a cabo la batalla de Wakanda. Eh, Thanos aparece a atrapar a Visión básicamente. Eh, Cosa que termina logrando, por la bruja escarlata con una mano reteniendo a Thanos y con la otra matando a Visión. Logra matar a Visión. Sin embargo, Thanos en ese momento ya tenía la gema del tiempo, entonces simplemente vuelve atrás, pesca, saca de la gema de la cabeza de Visión y lo tira como un vil esqueleto gris muerto. Se pone el guante, aparece Thor con su hacha, se lo entrega se lo entierra en el corazón y tenemos la famosa frase de que en realidad debiste haber ido por la cabeza y se produce el snap, el chasquido que cambia todo. Y y finalmente la película termina con algo que Thanos prometió, que fue estar sentado en este lugar retirado, en este jardín del Edén, no sé, eh, viendo el horizonte con un universo, según él, agradecido del equilibrio que había logrado. Esa es la película, así es como termina, y luego empiezan los créditos, hasta un after credits gigante donde Nick Fury y Maria Hill desaparecen y llaman a Capitana Marvel. Pablo, vamos a la película misma, más allá del resumen que hicimos ahora. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus, no sé, tus recuerdos, tus observaciones, lo que te gustó, lo que no, lo que, no sé, lo que tengas para decir? Yo quedé loco con la película. A mí, sabes que pese al hype, sabía que me iba a gustar por los personajes, porque sabía que a nivel de espectáculo esto iba a ser, tal vez me van a disculpar la analogía, pero para mí esto iba a ser un WrestleMania, donde Ya. los mejores iban a estar, se iban a enfrentar y iba a ser un evento. Y es un evento que para mí me entregue esa pirotecnia que tiene que tener el cine blockbuster. Yo voy a estar sumamente agradecido. Jamás esperé ver una película que me iba a entregar un villano profundo, porque yo encuentro que Thanos es profundo, independiente que esté, que sea desde una cosmovisión tal vez ecoterrorista. Para mí el personaje tiene varias implicancias que tal vez en la próxima película me hubiesen gustado que ahondaran, pero que no hicieron, pero eso ya es tema de cuando hablemos de la otra. Y Ujú. para mí, lo mejor de la película es el tercer acto. Para mí todo lo que pasa desde que Thor con el Stormbreaker llega a Wakanda, junto con Groot y con Rocket, para mí es lo más. Siento que a nivel de cine superheroico nos entregaron las escenas más espectaculares de batalla que yo haya visto en una película de Marvel. Y sobre todo porque para mí esta película tiene dos finales y que y los dos finales son súper climáticos, que es cuando finalmente Thanos asesina a Visión para quedarse con la gema y después Ujú. cuando inmediatamente después vemos este ataque furibundo de Thor al personaje y que finalmente acaba con el chasquido, y para mí esos dos finales climáticos funcionan a la perfección y es complicado hacer que los dos calcen porque si te das cuenta sigue siendo el mismo espacio y son dos hechos de brutal importancia en la película y donde los dos pierden los héroes. Sí, para mí eso es lo más, no sé si gratificante, pero es novedoso y sobre todo para mí es jugado, porque Yo, acá perdón, sí, personajes no no termina. vuelven, hay personajes que no vuelven. Y para No, mí, pues. pese a que, bueno, uno sabía que hay una segunda película y que era obvio que los héroes iban a triunfar, eh, hay sujetos que, independiente de lo que pasó después, no, nunca vieron revertido los acontecimientos de, en este caso, Infinity War. Y siento que para mí eso es lo más rescatable de la película y bueno, aparte de todo el viaje que uno tuvo durante estas 2 horas
metraje que funcionan para mí como un relojito suizo. A mí lo que me pasa con Infinity War es que, claro, tal vez uno, como decía antes, podría esperar, como que obviamente le tenía muchas ganas, pero ya había un poco de experiencia sabiendo que podía pasar cualquier cosa. Y siento que es una película que parte arriba y termina súper arriba. O sea, la película va en ascenso en términos de intensidad. A ver, si hablamos probablemente tal como una película, claro, uno no podría decir que es una película, ¿cachai? Si todo lo que ocurre está basado en lo que tuviste en miles de películas antes. Eh, entonces, eso ayuda mucho a que parta en un nivel súper alto y que todo sea una meta referencia de algo que sabéis de antes, pero aún así podría haber sido un guatazo, ¿cachai? Podría, no, insisto con la expresión, o sea, podría haber salido cualquier cosa. eh, Siento que se siente como un evento. Verla, yo la vi, recuerdo cuando la vi en el cine, recuerdo cada vez que la veo, la disfruto, que se siente como algo distinto, como algo grande, como algo gratificante. Ocurren, sí, muchas cosas, pero yo quedo súper conforme. Siento hay dos momentos, por ejemplo, que lo comentábamos antes de iniciar el podcast, que por ejemplo, cuando Thanos ocupa la gema de realidad en la cuestión del coleccionista, y la primera vez que lo vemos ocupándola, cuando cambia de este lugar donde Gamora pudo haberlo matado a que está todo destruido y él en realidad ya está en poder de la gema. Y luego cuando Wanda logra matar a Visión, uno eventualmente sabía que Thanos iba a lograr quedarse con la gema, pero habíamos visto cómo mataba a Visión y de pronto le dicen no sé qué cosa a Wanda y empieza a ocupar la gema, el tiempo retrocede todo. Yo ahí, sinceramente, de verdad quedé mal, no lo esperé porque, claro, recién había adquirido la gema del tiempo, entonces no estaba con esa, como con esa idea aún en la cabeza, como internalizada de que tenía la gema y que podía ocupar las habilidades de cada gema. Solo lo habíamos visto como tirar poderes, ¿cachai? Transportarse, pero nada tan eh, fuerte o nada tan concreto, digamos, como retroceder el tiempo. Y claro, pues hace eso, mata a Visión. Y claro, yo veo que Thor le tira el hacha, se la da en el corazón, se le entierra, te lo califican. eh, y de nuevo tú dices, oh, ya, bueno, va a terminar, por algo va a conseguir, qué sé yo. Y de pronto dice, viste, a ver, me lo ha tirado en la cabeza y es el chasquido igual. Pum, y tú quedas como, oh, lo hizo. Y terminó la película, pues, bueno. Y ganaron los No, malos, y ganó el malo, ¿cachai? en ese sentido, el cómo la película y las otras películas te ocultaron el poder de la gema del infinito y te dejaron palpable el cómo se manifiestan en una batalla. Es como Ujú. un mago que te muestra el truco, pero no la forma. Y para mí eso es magistral, porque juegan con las expectativas de las personas, en este caso nosotros que somos el público, pero para bien. No es como que te intenten inferir algo y que el resultado final es algo inferior a lo que uno esperaba. Uno sabía lo que iba a pasar, pero no de la forma que iba a pasar. Uno tal vez Exacto. iba pidiendo por el cómo te muestra la historia de Thanos, que tal vez Thanos, pucha, iba a salir victorioso de esta primera parte, pero no sabías cómo iba a salir victorioso de la primera parte, porque aparte, algo que no hemos mencionado es que el diseño que tiene el personaje es majestuoso. Él anda con su armadura, el diseño que tiene el guantelete es increíble, las gemas se ven como una parte de una mitología cosmogólica gigante y eso ayuda mucho a reafirmar la idea fuerza de este personaje principal que al finalmente tiene la película. Si al fin todo transcurre por la intencionalidad y la relevancia que le dan al personaje en este primer episodio. Los directores les leí alguna vez que ellos hablaban de que esta en realidad era la película de Thanos. Y es así, pues, ¿cachai? O sea, Está, claramente está esta película contada está desde su centrada en él. perspectiva, está contada desde su perspectiva, sí, yo también leí, me acuerdo eso en algún portal de noticias geek y es muy raro que una película esté contada a través de los ojos del villano, es algo novedoso. Entonces, para mí, es genial en realidad que esas últimas partes de la intensidad máxima de Infinity War terminan con... Aparte que hay muchos detalles que a mí me gustan mucho de cómo se construye ese clímax final, porque claro, tú llegáis al momento de la lucha en Titan donde
quedan Tony solo contra Thanos. Thanos lo atraviesa. Yo dije, oh, lo van a hacer. Se lo van a pitear a Tony Stark. Y ya que Strange le da la gema y se va a Thanos. Y, y vemos a un Tony ahí medio moribundo, no sé si moribundo, pero súper gravemente herido, ¿cachai? Viendo que todo lo que había tratado no funcionó para nada. Eh, y luego vemos que me gusta mucho la secuencia en la que Thanos llega a Wakanda, porque me he fijado mucho en ese detalle, que el Capitán América, se ve, hay una toma del Capitán mirando como al, no sé, al cielo, y hay como un viento, se ven hojas, ¿cachai? Moviéndose, y se asume que es un viento como medio frío, medio raro, y, y claro, pues se presenta como esta nube donde aparece Thanos, y Hulk le dice, "That's him, Cap". Y lo primero que hace el Capitán América, que puta me encanta, no sé, como que tengo una debilidad por el Ned Flanders del MCU, sobre todo después de Winter Soldier, yo creo que a muchos nos pasa eso. eh, que lo primero que hace es armar su escudo, no sé, cuestión garra rara que tiene, y salir a hacerle frente. ¿Cachai? O sea, el más débil probablemente de los que estaba ahí, va y lo primero que hace es como, y dice una frase súper simple, que es como, párense detrás de mí y presten atención. Como el one va a hacer la carne de cañón para mostrarlo y Thanos sin siquiera tocarlo lo tira a la mierda. Después ya bajo con el Hulkbuster y etcétera, y nada resulta. Y vemos que el capitán sigue peleando, no sirve para nada. Y está esa escena típica en que Thanos con una mano casi que lo aplasta. Y el Capitán América le está haciendo el aguante con los dos brazos, pero no sirve para nada. Eh, y después de que Thanos hace el chasquido, pasa un poco lo mismo, que Bucky es el primero en aparecer y en esfumarse, y vemos de nuevo como empieza este viento como de pre-tormenta, en que empieza a desaparecer gente en un silencio y toda esta música apoteósica de cine comercial y blockbuster empieza a desaparecer, y lo único que tenemos es el viento como esparciéndose y transformando todos en polvo. Y la última escena que tenemos de los superhéroes es esa, po. Por una parte, Tony ya perdió a todo el mundo, ya, sobre todo a Peter, que es como la escena que más duele, y tomándose la mano con así como Como decepción, ni prácticamente siquiera, rezando, es que rezando claro, ni porque siquiera, es como derrotado totalmente, y después vuelves a la Tierra, y la escena es de como de todos sentados mirando la nada, y el Capitán América dice algo como, oh God, como, oh Dios, y termina y como que todo mal, y llegamos a Thanos sentándose alegremente, habiendo logrado su objetivo. Y por eso me parece que es una película, me gusta mucho la película, porque como te digo, es muy potente, es una aventura, es una locura, es una weá que es te da todo el rato. Eh, y ese te da, llega a un final que es súper climático, que es súper bueno y que es súper eh, satisfactorio, yo creo. Eh, por está eso, bien contado, porque, exacto, porque al final está súper bien contado. los héroes pierden. ¿Cachai? Para mí, por eso es tan buena y la hace tan especial, porque es de hecho la única película en la que los héroes pierden. No, y para mí el que pierdan en el espacio con Tony y pierdan en la Tierra liderados por el capitán tiene que ver mucho con la incisión que habían tenido ellos dos como prácticamente los líderes de los Avengers durante Civil War. Y es Ujú. una implicancia del por qué no estuvieron unidos para hacerle frente a esta amenaza y Exacto. la derrota, la humillación es para los dos. Ambos no son rivales en ningún momento para Thanos, en ningún momento. Eh, Exacto. Tony se, man- Tony se mantiene en el espacio prácticamente avanzando y de hecho que durante la pelea de Tony y Thanos, él se ve frustrado porque con toda la tecnología que tenía su armadura en ese momento, que es la armadura más tecnológica que ha mostrado Tony hasta ese momento en los hechos de la saga del infinito, Ujú. nunca ves que es un rival a la altura de este titán. Y en la No, Tierra, pues, ¿para qué decir? La Tierra es una carnicería. Tú en ningún momento se acabó. te crees que el ejército de Wakanda, el ejército de los Avengers le están haciendo algún tipo de daño a los esbirros solamente De Thanos. de Thanos. Entonces ya cuando llega
cuando llega el titán no tienen dónde meterse y en ese sentido está súper bien construido el cómo fracasan los dos líderes y el por qué esa implicancia tiene una real relevancia en los acontecimientos a nivel de motivación en la siguiente película. Y a mí me gustó, pese a que a mí tal vez Endgame me gusta mucho, pero mucho menos que Infinity War, pero se hace cargo de lo que pasó a nivel de motivación de los personajes, de los nuevos personajes principales, que en este caso son los héroes, para construir su relato. Y yo encuentro que eso es algo súper favorable a nivel de guión. Y en este caso creo que es de las cosas remarcables porque si hay algún problema que yo tengo con Endgame es el guión. Vámonos para allá, pues, porque justamente el inicio de Endgame, película que al principio no sabíamos su nombre, porque como dijimos hace un rato, en algún momento se dijo que la idea de Infinity War parte uno y parte 2 se anulaba, no corría más, y en realidad solo teníamos un Avengers Infinity War y una continuación de eso, de la que solo se especulaba con el nombre, hasta que sale un primer tráiler que la presenta como Endgame. Eh, y la película parte inmediatamente donde termina la primera, o no sé si inmediatamente, pero hablemos de 2 semanas después creo que son, eh, o un mes más o menos, que es con Tony en el espacio, o Capitana Marvel como un Deus Ex Machina, como un comodín que aparece en el espacio, se lo trae a la Tierra. Eh, y los Avengers van a buscar a Thanos, lo encuentran, lo matan, pero, y para mí, esos primeros minutos de Endgame, que son básicamente el final de Infinity War, el prólogo, si es que quiere, eh, siento que ratifican por qué todo lo de Infinity War es tan bueno y por qué a mí por lo menos me gusta tanto Infinity War y lo que plantea Thanos al decir que para mí Thanos en Infinity War representa un poco la lucha contra la naturaleza, contra la extinción, que es algo inevitable. Tú puedes alargarlo, puedes retrasarlo, puedes hacer todo lo que tú queráis, pero no lo puedes evitar. ¿Y cómo se comprueba eso? En este caso, en que de los Avengers van y Thanos se los dice, o sea, ocupé las gemas, hice lo que tenía que hacer, las destruí. Porque si es que hubieran seguido existiendo, para lo único que servían era para tentación. Y a mí no me interesaba eso, a mí lo único que me interesaba era que se equilibrara el mundo. Listo. Y ese inicio, para mí, a pesar de que en la película los Avengers terminen eventualmente ganando, implica que Infinity War sigue siendo y siempre va a ser esa película en la que los Vengadores perdieron y no hay nada que se pueda hacer contra eso. Ellos lograron recuperarlas, tuvieron que viajar en el tiempo, pero incluso, y eso me parece, vamos a conversarlo cuando hablemos más de Endgame, pero eso me parece también rescatable, que esa consistencia hace que los Vengadores en este caso nunca pudieron deshacer lo que ocurrió. Pueden alterar las consecuencias si es que quieren, pueden modificar las consecuencias, pero lo que ocurrió siempre haber ocurrido y Thanos en esos primeros, no sé, 10 minutos creo que son, de Endgame, ratifica y dice como gané y fin, ¿cachai? Y no hay nada más que hacer y Thor le corta la cabeza y pasan 5 años y haber dado lo mismo. No, y en ese sentido, como bien dice, se hacen cargo de lo que ocurrió y para mí, al menos como espectador, yo me acuerdo cuando la vi la película, yo me ¿Ya? descoloqué porque sentía que, claro, yo sabía que Tony estaba en el espacio, ya había pasado el tema de Capitana Marvel, se nota mucho que el personaje de Capitana Marvel acá actúa por primera vez como este personaje porque no tiene tanto que ver su personalidad con lo que después vimos en la película, pero eso ya harina de otro costal. Ujú. Y a mí me hizo mucho ruido que este personaje magnánimo, este calculador, este tirano, em, se haya ido de la forma que se fue porque Ya. para mí el personaje era demasiado grande como para que me hayan cortado todo su relato, todo su ascenso, porque al final, como bien dices, él gana, haya finalizado de esa forma. Y a mí eso me generó ruido en su momento y de hecho cuando veo la película todavía me genera ruido porque como bien dices, pasa tan poco tiempo entre el final de Infinity War y el comienzo de Endgame que uno siente más que el comienzo de Endgame bien pudo haber sido un epílogo de Infinity War. Claro. Y tal vez la película hubiese terminado con un universo diezmado hacia la mitad, pero con el enemigo, en este caso el protagonista, muerto, y uno podría darle un final a la saga del infinito en ese momento,
que no hubiese revertido los eventos de la película anterior. Era como darle un final más alargado y hubiese sido también el cierre, pero claro, con una derrota de los personajes y uno sabe que en este mundo de los superhéroes, lamentablemente, hay cosas que son inamovibles y en este caso siempre los personajes principales, nuestros héroes, nuestros campeones de la Tierra tienen que tener su momento de redención para que si es que en algún momento fallaron, gracias, no sé, a una nueva línea temporal en este caso, los eventos puedan ser subsanados. Pero a mí me corta mucho el cómo eliminan, cómo sacan de la ecuación a este personaje tan grande que habían construido durante Infinity War. Y Sí, pues, no termina, siento no. que no, siento que eso, que el cambio de perspectiva se nota mucho, que una película es desde la perspectiva del villano y la secuela es desde los héroes. Sí, Y si bien totalmente. son dos películas que una bebe directamente de la otra, a mí al menos como espectador no me gustó ese cambio de perspectiva, pero entiendo el por qué tuvo que ser así. Sí, finalmente con el tiempo, después de que uno la ve, y yo la he visto un par de veces en Game también, probablemente menos que Infinity War, pero la he visto un par de veces. Em, Como resumámoslo así como resumidas cuentas, pasa eso al inicio, avanzan 5 años, la mitad de la población desapareció, de los seres vivientes, etcétera, y Scott Lang vuelve del reino cuántico, empieza a especular con la idea de los viajes en el tiempo, cosa que Tony Stark logra dilucidar, lograr, ecuacionar. En tiempo récord. Exacto. Em, y los Avengers de ahí empiezan a hacer un salto temporales por la fase 2 y nada, hacen eso, recuperan las gemas para volver a traer a todos de vuelta, cosa que logran. Pero en paralelo, el Thanos de una de esas líneas temporales consigue o se entera de esto porque Nebula era una de las que viajaba con ellos y hay una como interferencia ahí entre nébulas de líneas temporales. Y por lo mismo él logra llegar a la Tierra nuestra, digamos, a la línea temporal que nosotros estamos siguiendo y él es el Thanos que se enfrenta a los Vengadores con todo su ejército. Cosa donde que nos entrega esta última pelea apoteósica en que nuestros héroes ganan luego de que Tony Stark se hiciera de las gemas y hiciera por su parte el chasquido. Y finalmente después tenemos Napo, el funeral de Tony luego de su muerte y un poco la presentación, el cierre de los ciclos de los distintos héroes. Como sumándome a tus palabras con respecto a la película, sí, me pasa que a pesar de que no sé si podríamos hablar de Infinity War como una película propiamente tal, o sea, dentro de lo más purista, digamos, del cine, claramente no lo es, pero siento que es una historia. Me pasa con Endgame que siento que es una colección de muy buenos momentos. Yo te diría que Endgame debe tener dos o tres momentos que me hacen sentir de una manera que Infinity War no logra, porque lo de Infinity War es más, por ejemplo, más extendido, es más constante. En cambio, toda esa constante todo ese constante en el relato, digamos, no, tal vez no se equivale al momento en que el Capitán América lo ves agarrando el martillo o cuando dice Avengers Assemble. eh, Son weas que te dejan loco, ¿cachai? O cuando, para mí particularmente, no sé si es que a la gente le motivó mucho, pero para mí cuando hace el Hail Hydra yo quedé loco, me encantó eso, ¿cachai? Eh, Es un momento que directamente bebe de la continuidad de los cómics y es sí, un regalo para la gente que, claro, que no solamente se queda con la visión del personaje de la pantalla grande, sino que también conoce de dónde viene la construcción del mito a través de su fuente, en este caso primogénia, que son los tebeos de encapotados. No, sí, en este caso yo te entiendo, si la película tiene momentos que son épicos a más no poder y sobre todo son épicos desde la perspectiva del cine de superhéroes, que ujú. Infinity War igual lo tiene con la batalla de Wakanda, pero claro, en este caso desde donde comienza el tercer acto de la película es una amalgama de momentos y tener a toda esa cantidad de personajes en una misma pelea, para mí también fue un momento súper alto. Pero mira, en este caso yo tengo un problema con el Thanos de esa línea temporal, que Ujú. es el Thanos que se encuentra con la idea de que él ya ganó
y que Exacto. me hubiese gustado mucho que hubiesen jugado más con la idea de este personaje que sabe que él siendo el mismo personaje de su misma línea, logró imponerse a estos héroes y que haya tenido un plan un poco más urdido, más allá del mismo hecho de, no sé, de siento que se tiró como a matar, por decirlo de alguna manera. Como que lo siento más inexperto y está bien que lo sienta inexperto porque el personaje de la otra película se hace grande en virtud a lo que batalla, en virtud a lo que hace. Para mí el momento más importante de Infinity War es que el hombre Thanos tuvo que sacrificar algo que quería por lograr otra cosa. Este Thanos, el de esta línea temporal, no hizo ese sacrificio. No, Es, no tuvo que ceder algo para obtener lo que él más quería. Y lo siento, un personaje mucho más débil y tal vez por eso para mí cuando Thanos pierde en esta línea temporal, cuando Tony hace el chasquido, no siento como que hubiesen derrotado a ese gran villano que sí lo estaba en la película anterior. Pero eso ya son consideraciones mías que tienen que ver con el cómo se, se, se obligaron los mismos guionistas a volver a mantener este pseudo status quo, porque uno sabía que los héroes tenían que volver, yo creo que por más que la escena cuando Peter se va en la película anterior, uno sabía que lo más probable es que sabiendo que había más películas de Spider-Man también, en mm, pero eso tienen ya que ser son definitivos. consideraciones que exactamente. Pero esa para mí es la pega que tengo, es el problema que a mí me genera en Game. Sido también una muy buena película, sobre todo de diversión. Siento que Exacto. tal vez el recurso del viaje en el tiempo es meterse a la pata de los caballos, porque se arman líneas temporales y en este caso siento que la explicación que dan al final no es del todo convincente, sobre todo considerando el cómo finaliza la película. Claro, como te digo, al final Endgame es como el cierre de la fase 4, pero no es un cierre no en el sentido argumental, sino que es más un cierre como en lo emocional, si es que quieres, como en la aventura. Esa película sí que está construida en base a todo lo que pasa para atrás y además lo que hace es recordártelo. O sea, a mí lo que me caga un poco, porque a ver, tú hablas de, por ejemplo, de eso de Thanos, pero a pesar de que yo, claro, puedo estar de acuerdo en que el Thanos de esta película es mucho menos interesante que el del otro, es porque justamente es un Thanos más joven, es un Thanos que También, es años más chico y eso se siente, se muestra, ¿cachai? Es evidente, tiene sentido y además explica lo que dices tú, que sea mucho más impulsivo, que si tú eres un cabro que está aspirando a algo grande y llegan y te dicen, ¿sabes que lo lograste? Em, Actúas a partir, como dices tú, de lo que te dijeron, no de lo que tú has logrado, de lo que tú sabes. Por lo tanto, no es para nada impulsivo, era un tipo súper racional y que, por ejemplo, cuando, no sé, pues cuando Doctor Strange le ofrece la gema, la acepta y se va, en vez de, no sé, pues, poder matar gente o hacer algo que tal vez este otro no se habría hecho. Em, y al final la película busca cerrar eso, pues cierra esos círculos, o te da momentos, te repasa cosas, te rellena espacios de las otras películas, pero no, como que al final, esa escena final, o sea, esa batalla final como que nos acerca mucho a eso también, es muy reflejo de lo que es todo para atrás, o sea, darte como una última gran aventura con todos los héroes. Siento que los saltos temporales no sé cómo de otra manera se podría haber hecho mejor si te soy súper sincero, pero es que me yo estorban mucho en la insisto, película. es que uno le estorban porque al final es el cómo se mueve la trama para llegar al tercer acto. Es Mm, imposible imaginar el cómo iban a derrotar, o sea, no, el personaje lo derrotan, pero el cómo iban a arreglar. Y por eso tal vez hicieron bien en hacer del eslogan de la película el Whatever It Takes, que es ujú. cueste lo que cueste. Y claro, en este caso los guionistas tuvieron que sacrificar su propia coherencia tal vez para hacer llegar a este tremendo desenlace que es la batalla en la Tierra. Ujú. Pero yo puedo entender el por qué lo hicieron.
Ahora, las implicancias que te llevan a eso y las consecuencias creo que no, en la película no se logran esclarecer del todo. Siento que el mismo tema del viaje en el tiempo te abre una serie de otras alternativas que las cuales lamentablemente la película no se hace cargo. A ver, sabemos que bueno, el Loki cuando se va, cuando viajan al 2012 Ujú, durante los hechos de la primera Avengers, Loki se roba el Tesseracto y escapa. ujú. Ahora, yo entiendo que si eso pasa, todo el resto de hechos que pasaron en esa línea temporal serían del todo diferentes porque te roba ya de hecho una piedra del infinito. Sí, se botó la cresta. Sí, en ese sentido, pucha, me tambalea el guión, sobre todo más considerando que el de la película anterior había sido tan sólido. Entonces a mí me crea ahí una especie de dicotomía. Yo puedo disfrutar la película al 100%, no te miento, si Sí, hago yo vista gorda también. a cosas así, siento que es una película totalmente disfrutable. Ahora, si es que me la quiero tomar en serio, como tal vez me gusta tomarme en serio este clase de cine, que tal vez es ya un rollo de a quienes nos gusta, como a ti y a mí, rizar el rizo, pero me hace ruido y no me deja valorarla tal vez como esta odisea espacial porque hay inconsistencias que para mí en un relato que estaba antes tan bien hecho no podían estar en el cierre, Es que al porque final, al fin, es demasiado relevante como para dejar cosas al azar y siento que en este sentido Endgame se va más tal vez por la pirotecnia, por ese tercer ujú. acto que es maravilloso y sacrificando un poco la integridad de la historia y cómo había sido construida hasta ese momento. Al final, claro, no sé si las preocupaciones, como los fines de ambas películas son distintos, ¿cachai? Y se nota mucho. Siento que narrativamente está construido de una forma, no sé, es que, a ver, ¿quién soy yo para criticar a weones que hacen películas de, no sé, toda su vida, ¿cachai? Em, Claro, pero tomándome esa licencia y agarrando esa perso, me pasa, por ejemplo, que me complica mucho que el principio de la película parte, ya, para mí parte súper bien con la escena de Hawkeye con su hija. A mí me gusta mucho Hawkeye. sí, Si no pueden leer sé, los cómics de Matt Fraction y David Ayer, son maravillosos. Y siento que en la película ha ido avanzando bacán como personaje, o sea, el que aparece en la primera de Thor hasta el que aparece en Civil War, es un personaje súper distinto y que crece, no sé si crece, pero se hace más interesante, ¿cachai? Te lo logran hacer más interesante. Por eso lo extrañé mucho en Infinity War, si tú me preguntas a mí, el único pero que yo le tengo a Infinity War es que no aparezca Hawkeye. Em, es, pero ya, es cierto. parte, es cierto, parte con esta escena de él y su hija, que ya sabemos que su familia para él es clave, y que parte con el chasquido, y tú decís, chuta, ya, esta weá se viene dura, ¿cachai? Si te parten como con el componente más fuerte en lo emocional que teníamos hasta ese momento en Los Vengadores, que era Hawkeye y su familia, eh, y después como que saltan los créditos a una música súper como alegre, donde muestran a Ah, Nebula y Tony jugando, ¿cachai? Y después de ese momento como, y claro, el contexto es negativo y todo lo que tú quieras, pero más como positivo, o por lo menos no tan eh, emocional como el de Hawkeye. eh, como como que relajado, po. Exacto, es como 1 o 2 minutos así, después vamos de nuevo a la emocionalidad que es Tony hablándole a Pepper y quedándose dormido. Y es como, puta la wea, ¿cómo me tengo que sentir? Pues, mal, bien, ¿cachai? Es como hay unos saltos para arriba y para abajo muy rápido, muy. Por eso digo que la siento como torpe al principio. Eh, y, y claro, para mí eso es consistente de repente con lo del con lo que te decía de los saltos temporales, a mí, por ejemplo, me habría gustado mucho más haber sabido o haber visto mucho de este mundo post-chasquido, ¿cachai? De este mundo en minimizado, que te muestran un poco antes de que aparezca Scott Lang. Pero, no sé, me gustaría en la línea de lo que fue Infinity War un poco en términos de argumento de Thanos, que es lo mínimo. O sea, Infinity War sí, lo que tiene es ser evento y muchas escenas y cosas, pero poco profundidad, si es que quieres decirlo. Plantea cosas, pero tampoco es que tampoco es de Claro, Dark Knight, ¿cachai?
Pero, por ejemplo, son los mismos directores de Winter Soldier que sí te plantearon una película que discutía cosas interesantes, y en Civil War igual, de alguna u otra manera. Entonces, me habría gustado como ver qué tenían para decir los rusos, qué imaginaban los rusos del universo Marvel con estas características, en este contexto, digamos, en esta situación. Eh, Pero te muestran que hay consecuencias. Pues para mí o sea, esa sí, escena te lo muestran, del pero Cap lo que, a este centro para que la gente hable sobre las pérdidas, yo encuentro que es sombrío y que de hecho ahora en un contexto de pandemia puede ser hasta deprimente a niveles complicados, po. Si es, te están hablando acá que la mitad de la población se fue, que el mundo se tuvo que parar 5 años después, pero que la gente seguía traumada porque no sabían qué mierda había ocurrido. Y en un y, momento, para mí, que es una parte, pero muy buena de la película, que es cuando la viuda creo que le dice al Capi eh, que el mar está no es más al revés. limpio. El Capitán Es, América le dice eso, y ahí la viuda le ya, dice, si me vas a decir que vea el vaso lleno, te voy a tirar una hueá en la cabeza. Esa- exactamente, y para mí es una reflexión, pero que es súper jugada, una película que hasta si uno quiere va a tener un público objetivo que no dejan de ser, bueno, cabros chicos, po, pero te la tiran, po. Ahora, para mí, si la película se hubiese basado en las implicancias superheroicas de un mundo así, puta que le den el Oscar, pero en la misma edición, tampoco, yo sé que no es lo que voy a obtener, pero claro, como tú bien dices, pudieron haber ahondado mucho más en eso, que encuentro que tiene una valía argumental, de una riqueza y una novedad que no se había visto en otro contexto más de película blockbuster. Sí, Pero no, a mí, perdón, eso es lo que me pasa, que siento que se podría haber aprovechado mucho más eso, me quedé con ganas en realidad de ver más de eso, porque al final, después, claro, tenéis los saltos y la cuestión, la nueva normalidad, y al final es más de lo mismo, ¿cachai? Era como ese momento en que teníamos algo nuevo, algo distinto dentro de este universo que es bastante em, heterogéneo, o sea, homogéneo, perdón. Em, entonces, ahí me quedó como el sabor de boca, como con gustito a poco. es que yo creo que si se hubiesen ido en esa, hubiese sido, pero es que un drama, un dramón, un dramón complicado, más para, como te decía, el público objetivo que tienen estas películas. No, sabes que yo, pese a que me hubiese gustado mucho que ahondaran en eso, no lo veo como una oportunidad perdida, porque era muy complicado que le dieran relevancia a aquello. Una de las cosas que teníamos claro que tal vez se podría haber profundizado eso, pero no había mucho que hacer al respecto. Pero es justamente porque lo que yo te decía, pues, a pesar de que teníamos una película que era dirigida por personas que habían hecho cosas interesantes antes, en este caso la pega era cerrar el ciclo y cerrar todas estas aventuras. Y a propósito, lo mismo como para ir cerrando, no sé qué te parecieron los cierres de los personajes que tuvimos, porque si hay algo que tuvo Endgame es eso, es entregarte, hacerte nanay en todos los lados, entregarte todo lo que tú querías y además cerrar los ciclos que tuvieron estos personajes durante estos últimos 10 años. Siento que el cierre, para mí, el más satisfactorio que tiene es Tony Stark, porque al final a Tony siempre lo trataron de un personaje egoísta, un personaje que peleaba por algo más que, no era algo más que su ego y sus ganas de superar al otro, y como todo héroe, él al final se redime, y se redime a partir de su misma muerte, Hacer el viaje completo. porque sí, él hace el viaje completo y encuentro que la escena donde él se sacrifica está muy bien hecha, logra transmitir esta sensación de que él es el personaje importante de la saga, que no podía caer en otra persona que no fuese él la victoria trágica en este caso. Y para mí el que tiene el cierre más redondito, como que me calza todo lo que había ocurrido desde la primera de Iron Man del 2008 hasta el cierre en este caso de Endgame. Yo siento que era el que tiene el viaje más orgánico, tal vez porque era el personaje que más pantalla tuvo durante la saga, el que más tuvo películas unitarias, y para mí cierra de forma poderosa.
El cierre que tiene con el mensaje que le había mandado a su hija es como tierno, pero al mismo tiempo sabes que el personaje igual tenía como su lado canallesco y para mí todo funciona de forma orgánica. Que en esta casa hay películas donde hay donde hay tanta previa, donde hay tanto metraje ya contado, es lo que yo más valoro, porque si algo que tienen que tener estas películas corales es que sean orgánicas en su relato. Me complica un poco el cierre del Capitán América por el tema más que nada del viaje en el tiempo. Siento que está contado de una forma súper épica, que se ve bien, pero al momento cuando tú lo piensas, el relato se cae. Ya Siento veo. que, siento que el que tiene el relato, a ver, más débil, tal vez porque tú sabes que si él hubiese viajado en el tiempo no tendría por qué haber llegado en la forma en que llega. Para mí esto de mostrarte al capitán viejito, Viejo. Ujú. capitán que le pasa el manto a Falcon, no carece de... Igual es complicado pedirle coherencia a una película que al final es de superhéroe y de situaciones que son súper inverosímiles, pero por cómo está construida no me genera ruido. Ahora, tal vez, claro, es el final que se merecía el super soldado, o sea, tener una vida normal y que él haya elegido vivir esa vida normal, habla mucho del cómo había sido escrito, pero el cómo te lo presentan para mí es el tema que no me termina de cerrar. Y en un Ya. cierre, valga redundancia, es algo que igual tiene una relevancia importante. Claro, al Siento final lo que, que fue importante era nomás que se retiraba y que vivió su exact- vida. exactamente. Pero como película a cierre encuentro que tiene los índices de epicidad, pero que necesitaban esa batalla de todos los personajes, con todos teniendo su momento para lucirse, está súper bien construida. Me gusta también el cómo trataron a Thor en la película. Puede ser que tal vez esta versión del Toro Beso haya sido tomado pero en chiste, pero el trauma que él le deja el fracaso, porque su fracaso, el tema de que de que Thanos haya chasqueado los dedos por no apuntar, en este A la caso, a cabeza. la cabeza, está súper bien tratado porque Thor no se recupera nunca. Thor siempre está con ese halo de que no lo consiguió y de hecho cuando él viaja en el tiempo, vuelve al momento cuando su madre muere y que él Ujú. tampoco logra evitar esa tragedia, entonces como te siguen dando las señas de que el personaje está abajo. Sí, en mi caso sí siento que los cierres igual son satisfactorios. En el caso de Tony era un cierre que yo creo que se venía especulando desde siempre, o sea, de la primera Avengers se ha venido hablando de que se moría o no se moría. Em, y corría peligro de que en Infinity War o en Endgame, antes de que supiéramos su nombre, se le diera una relevancia tal vez demasiada, aunque yo no habría tenido problema con que, por ejemplo, Endgame o Infinity War hubiese sido como casi exclusivamente Tony Stark, entendiendo que era su última película. Pero, por Claro. ejemplo, si tú lo piensas en Endgame, no es que sea la gran figura, tiene relevancia, sí, pero como la ha tenido casi siempre, casi el mismo universo que tú quieres del Cap, en algún momento Thor, ¿cachai? Entonces, está bien distribuido todo, y claro, al final a él le toca patear el último penal, digamos, pero no se siente para nada forzado, así como, oh, de nuevo Tony Stark, no, o sea, tiene perfecto sentido. eh, y yo creo que nadie tiene un problema con eso porque sabía que era el momento, ¿cachai? Que Que él también con él partió todo. Entonces, claro, con él había partido todo y si alguien tenía que realizar la redención del héroe, no era otro más que él. exacto. Y luego, claro, con el capitán, lo que no me gusta de ese final en realidad es que como que lo voy a extrañar en realidad, al personaje, eso es, como el tema de tenerlo dando vuelta. Em, me, Lo que no, eso es lo que me pasa, como que lo hicieran viejo al tiro, como que lo retiraran, siento que le corta mucho las posibilidades. Eh,
Pero claro, eso yo lo digo pensando en que tengamos 1000 películas más y probablemente no tengamos 1000 películas más o no tengamos 1000 películas más con Chris Evans, ¿cachai? Probablemente Exactamente. se cerró porque ya había claridad de que no iba a seguir nomás el tema y se cierra el ciclo y fue. eh, y si es que quieren volver con el bueno, inventarán algo para que aparezca un poco más joven. Pero lo Skrulls. entiendo igual, claro. Lo entiendo totalmente. Mi única aprensión es esa en realidad, pero es un tema muy de gusto personal. Con respecto a Thor, siento que está súper bien, no sé, súper natural. No sé, que era la Tierra, su participación en la película, como decís tú, llega a ser como vergonzosamente deprimente. Pero cuando tiene que aparecer, aparece, ¿cachai? Cuando tiene que hacer la pega, la hace, como dices tú, eh, y se justifica totalmente, se entiende. Lo veníamos, o sea, él venía de haber derrotado a Hela, ¿cachai? De estar tal vez en uno de sus mejores momentos cuando se probó a sí mismo que era el héroe que era, lograba, digamos, entender que era un héroe y no que se lo dijeran, y Y esa tiene parte, el gran desafío y falla. pero él, claro, en Endgame vuelve a ser digno, po. Vuelve a recuperar el martillo y eso es Exacto. algo que era súper necesario para la resolución del personaje. Porque, claro, este halo de depresión acaba en ese momento, cuando él tiene la charla con su mamá y se da cuenta que sigue siendo el heredero del trono de Asgard. Pero sí siento que el personaje, y eso es algo súper importante porque hay gente que nombra que Thor, la primera, la de Kenneth Branagh, es una Ujú. película débil. A mí me gusta, a mí me gusta cómo está contada en este toque de, no sé, de comedia romántica. Siento que le viene al personaje, ¿Ya? pero claro, después uno lo había visto en Dark World, y es una película totalmente prescindible, o sea, y es súper importante, te muestran una gema, el mundo está a muy poco de irse toda la mierda, pero a nivel del personaje, como que es el mismo personaje que tú habías visto en Avengers 1, como que Ujú. te cuentan una historia súper pirotécnica, y el personaje te lo dejan ahí en el mismo lugar donde empezó. Y esa es una tremenda como falla dentro del segundo acto de un personaje. Si el personaje en el cual se te está contando no tiene un avance, puta, es como una oportunidad perdida. Y en ese sentido, desde Ragnarok, que es una película que tal vez no es santo de mi devoción, pero te muestra cómo el personaje se interactúa, y eso tiene mucho que ver en este caso con el cómo se resoluciona, y el final que tienen en este último episodio, al menos de la primera saga. Sí, totalmente. O sea, se correlacionan, digamos, es consecuencia directa y eso demuestra que sí es lo que ocurre, lo que pasa en Ragnarok, sí es como importante o significativo, esa es la palabra que busca, para la evolución o el desarrollo de Thor como personaje. Sí, sí, no, sí, siento que el personaje, sobre todo el crecimiento que tuvo en Infinity War, gran parte del metraje recae en él, Ujú. el personaje que se enfrenta en primer momento, el que también tiene el último enfrentamiento con el Titán, el también el que lo mata en la segunda, en la otra parte, y está súper bien, te lo hacen sentir, sí, eso para mí es como el espectador que te muestra las fases, es lo primordial. Exacto. Oye, Pablo, para ir cerrando, ¿qué palabras finales tienes con respecto a estas dos películas? Eh, Siento que como dualidad tal vez caen un poco. Me costaría ver una al lado del otro. Mis aprensiones con Endgame son más que nada del recurso del viaje del tiempo, que no siento que lo manejaron de una forma, como bien tú dijiste, torpe, pero tal vez, si no la pienso tanto, la disfruto. Ujú. Me pongo a pensar en las líneas de tiempo que se abrieron a partir del viaje mismo en el tiempo, el cómo lograron a eso. Siento que es una película, un magnífico relato de superhéroes, y que es una de las películas más superheroicas que yo he visto, muy tan propio del género. Siento que tal vez todas los baches de argumento se ven subsanados, y te entregan esa batalla que es el inicio del tercer acto, que es una cosa pero de locos. Y tal vez,
si uno saca esas aprensiones, se vuelve una película mucho más satisfactoria y también mucho más disfrutable. Ya. Pero si la comparo con Infinity War, adolece que es de lo más importante para mí, que es lo del anterior, que es el guión. Tal vez por ahí, siento que tal vez eso es lo que le hace mal, que la otra haya sido tan buena, que haya sido tan bien construida, y que al menos yo a nivel de guión Infinity War no tengo ninguna clase de aprensión, cosa que sí tengo con su secuela directa. Pero claro, en este caso es un gusto totalmente personal, y tal vez mi valoración de Endgame cae porque la otra me voló la cabeza, y sabes que no la he visto en harto tiempo, pero creo que me va a seguir entreteniendo y la voy a seguir encontrando todo lo bien construida como fue en la primera ocasión. Siento que mi valoración de la segunda está totalmente influida por lo que fue la primera. Sí, me pasa algo parecido porque, claro, el gran miedo estaba previo a Infinity War. Y cuando la viste, dice, oye, si es que se logró, vamos a lo que viene. Y Endgame vuelve un poco a lo que teníamos antes, como a las otras películas, a como a esas cosas que tenían las otras películas nomás. Y, y me parece que eso hace que, como dices tú, uno la disfrute. O sea, yo la veo y obviamente me entretiene, ¿cachai? Sí, igual soy fanático del universo Marvel y lo que veo, como te digo, mm, como que te ataca justo a la hebra del fanático, o sea, al final es como un regaloneo constante. Yo lo siento como ese episodio de, como ese especial cuando uno veía los programas del Fox Kids, como ese especial grande de resumen de, no sé, de capítulos o películas de larga duración, porque al final es Claro, eso, pues, es el recuento del MCU y tiene historia y todo lo que tú queráis. Pero sí, siento que son películas de eventos, son como donde se la mezcolanza máxima, si mi analogía con el WrestleMania creo que se sustenta en eso, que es como la gran batalla, como todos contra todos, y mm, tiene mucho, desde ese punto de vista se vuelve un espectáculo pirotécnico, pero de primera. Y ahí sí, no tengo ningún tipo de aprensión. Es como un dices, entretenimiento genuino. como dices tú, si es que te dedicas a ver los fuegos artificiales, claro, son súper buenos y son súper atractivos y son súper gratificantes. Y lo son, ¿cachai? Si al final uno va a ver este tipo de películas, las vas a ver no para redescubrir la, no sé, po, la profundidad de la existencia humana, sino que para entretenerte. Y en ese sentido, Endgame cumple con esa que es su primera pega, pues, entretenerte. Em, Así que por ese lado, claro, mi cierre, mi conclusión es esa, que oye, a pesar de que uno esperaba, o yo creía que podría haber sido mucho más, no deja de ser un buen cierre, no deja de ser una buena entretención, una película disfrutable, eh, no deja de ser el cierre de una etapa que, como insisto, podría haber sido eficiente como muchas otras cosas, podría haber sido de muchas maneras, pero al final fue un buen cierre. Siempre vamos a tener Infinity War ahí como ese preludio súper bueno, súper como que satisface en este caso particular de nosotros, o en el mío por lo menos, de como que satisface ese deseo que teníamos de ver en el universo Marvel a esta altura. Eh, y Endgame está ahí en realidad para recordar momentos, para hacer sentir una satisfacción particular, ¿no? Pero tal vez no sea la mejor película del universo Marvel, que ya no está entre las mejores, pero sí es una que te entrega momentos, ¿cachai? Y esos momentos sí están entre los mejores que ha tenido la saga. Y de ahí nada, pues esperar al futuro a ver qué tanta relevancia no va a tener esto, o qué tanta trascendencia no va a tener esto. Sí, yo siento que la trascendencia a nivel de universo cohesionado Marvel, yo creo que va a ser palpable. A no ser que ahora con la inclusión de la Capitana Marvel nos metan que algún personaje haya sido un Kree, un Skrull. Para mí igual sería como, oh, no, porque no, a menos que tenga una forma muy buena de contármela, me quitaría un poco
el saber que tal vez fui engañado en algún momento del pasado viendo esta cantidad importante de películas donde está sustentada la saga del infinito. Pero ahora, sacando esas aprensiones que también pueden ser ideas totalmente vagas y que no tienen ningún tipo de sustrato y que más son proyecciones mías, siento que el cómo finaliza la saga con estos 2 episodios finaliza súper alto, Sí, finaliza de forma posible. cumple con las expectativas que había generado, como decíamos, hace casi 5 años atrás cuando anunció que este iba a ser el gran final de la fase 3. El gran final. Exacto. Ya pues, Pablo, yo creo que estamos con eso por hoy día. Conversamos largo y tendido sobre estas dos películas que nos entretuvieron, que nos hicieron... Bueno, no sé si ahora no vamos a confesar eso, que quede para cada uno, pero que sí tocaron esa hebra nerd que gusta tanto. Y yo creo que van a envejecer bien. Sí, Tengo la tincada que mm, tal vez durante la próxima década pequeñas joyitas como puede ser Soldado de Invierno puede hacer que una generación de gente joven tal vez que no tenía edad para ver estas películas sí las descubran y que claro se den cuenta que entre tal vez todo este cine palomitero, hay historias que contar. Tal vez no son el 100% de las películas que sacaron, ya sean de una compañía o de la otra, ya sea de Marvel o de DC, pero en el cine superheroico, de verdad que durante la época del 2008 en ujú. adelante, su cenit durante 2019, hubieron muchas ideas que llegaron a muy buen puerto, que tuvieron a realizadores tan disímiles como pueden ser Taika Waititi desde el lado de Marvel o Zack Snyder en el lado de DC, y que contaron historias sobre héroes que en alguna otra época no hubiesen podido llegar a la pantalla grande y que cumplieron gran parte del cometido que era llevar imágenes que antes solamente eran parte de los tebeos de los cómics a la pantalla grande. Exacto. Y como dices tú, bueno, si es que no envejecen bien, nosotros envejeceremos y nos encargaremos de revitalizarles y ir defendiéndolas hasta que nos hagamos polvo. Exactamente. Bueno, todavía dicen que hay Marvel Unimate Cinemate en 10 años más, pero tal vez cómo se resolucione esto. O sea, esperemos que sobrevivan al chasquido de ese Del- murciélago chino primero. y ahora dicen que se viene también una película de Marvel que está basada en personajes que son también orientales. Yo ahí no me domino mucho, pero le tengo fe a esa película. Ah, sí, Sabes que Shang-Chi. pero yo el personaje no lo conozco, pero es que ni por huevear, pero Ya, me genera igual que los inhumanos, tampoco los conozco, pero que quiero verlos, sí, no, yo lo cacho de nombre nomás. O sea, te mentiría claro. si te invento algo. Sé que apareció por ahí algún Eh, cómic de Iron Fist, pero eso sería. Nada más que eso. Inhumanos, los Eternos igual sé que tienen una implicancia súper grande, y de hecho esa película, Los Eternos, la que Mm. se viene el próximo año, esa es consecuencia directa del chasquido de Thanos de Infinity War. Esa Eso tiene los, que Esa tiene que ver directamente con los hechos de la película del 2018. Así que hay que ver ahí cuál es la vuelta de tuerca que tiene Kevin Feige para sus muchachos de aquí a tal vez cuánto tiempo más. sí, eso va a estar interesante ver cómo se viene el MCU después del chasquido de Tony Stark. A ver ¿Quiénes van a cómo quiénes siguen las van a ser cosas. líderes? ¿Cómo sigue este universo sin Robert Downey Jr., sin Chris Evans, supuestamente sin Scarlett Johansson? Hay Pero que ver ahora ahí con Disney Plus como aliado y arma, que no es menor. eso es cierto. Eso es muy, muy, muy cierto. Bueno, los personajes vuelven, pero hay que ver cómo le van a dar esa vuelta de tuerca que yo creo que va a existir y estoy expectante realmente a ver cómo lo resolucionan. Yo creo que a Sí, esta altura Feige sabe que quién quiere matar a la gallina de los huevos de oro. Creo que él siendo un amo ahí de los negocios, no creo que se dé tan fácil. no, sí, yo creo que tiene por un rato mientras genere Lucas no le van a cortar el presupuesto. Exact- Exactamente. Y Papito Disney, Papito Mickey se pone ahí con el billetón. Con el cash.
Ya pues, Pablo, estaremos conversando en una próxima oportunidad. Una próxima oportunidad tal vez de cuál va a ser el tópico del próximo episodio. Así que Ahí, ahí les comentaremos cuál va a ser la próxima temática. exacto, pues. Ya, estamos viendo entonces. Cuídate, un abrazo. Nos vemos. Chao. Gracias por escuchar. Vale, chao, chao.